Gracias. En honor al tiempo vamos a hacerlo corto. A mí me pidieron que hablara algo muy específico y yo fui mutando porque en verdad quería hablar de otra cosa, entonces vamos a ver qué resultó. No me miren con horror los que me pidieron hacerlo. Pero me pidieron que me focalizara en los desafíos de política pública que significa este evento. Yo creo que el doctor Sangüesa y Julio dieron un excelente paneo de los desafíos que significa tener una COP en Chile y la oportunidad. La verdad es que va a ser un tremendo evento y van a estar cubriéndolo, digamos, yo creo que los meses previos, durante y probablemente después. Así que a mí, la verdad, es que yo me quedo con esta imagen. Ha habido mucha movilización. Julio bien dijo que en verdad esta es una COP donde se empiezan a mover fuerzas que venían hace mucho tiempo. Efectivamente, en el área ambiental es una de las áreas donde es más fuerte la participación de la sociedad civil en las negociaciones internacionales. Pero hemos visto que eso se ha acrecentado y a mí me gustó mucho este cartel que dice lo que necesitamos en realidad no queremos cambio climático, queremos un cambio de sistema. Y en ese sentido, con esto yo lo que les vengo a proponer hoy día como idea, para que se queden, es que lo que necesitamos en realidad es más y no menos, no solamente ciencia, sino que también política. Y hay dos cosas que creo que es muy importante tener en mente. Lo primero es que el ciclo de la política pública, si bien espero que aquí no haya ningún especialista en política pública, porque en verdad no es un ciclo ordenado como lo pinta acá, pero para efectos de ordenar la cabeza sirve. El ciclo de la política pública parte por definir un problema, luego se formula una respuesta, que en este caso una parte de la respuesta es lo que está sucediendo en la COP, pero después viene la implementación, el monitoreo, la evaluación, etc. Y lo que yo quiero que se queden con la idea es que en términos de cambio climático nosotros recién estamos al inicio de este ciclo de las políticas públicas. De cierta manera estamos como estacionados, como esos buses en el fondo que van a partir a Rancagua y que están esperando que se llene de gente para poder partir. Entonces uno como que en verdad quiere que el bus parta luego, pero hasta que no se llenan todos los pasajeros, la verdad que el bus no parte. Entonces estamos como ahí todavía, estamos estancados ahí. Y la segunda idea es que digamos, esta fiesta, hay muchos invitados, algunos que son más bienvenidos que otros, es verdad, unos que son más numerosos que otros, pero hay muchos invitados. Y hay una gran diversidad de actores. Están, como Julio dijo, por supuesto, los estados son muy importantes, pero los estados funcionan a nivel doméstico, con sus gobiernos locales, que también tienen mucho que decir, pero a nivel global, digamos, está todo pasando. En realidad la fiesta donde estamos invitados todos a ir en diciembre está ahí arriba. Y ahí arriba hay muchos invitados, están estas redes transnacionales de activistas, que también hay activistas individuales, como el caso de Greta, pero también hay ONG y también están estas redes de ONG que están haciendo también hace mucho tiempo mucha actividad. Están las organizaciones internacionales, están, como dijo Julio, las corporaciones internacionales también, que están haciendo también mucho ruido. Ustedes vieron acá a Juan José Ugarte de la Corma, no es banal que esté acá, ustedes vieron a la CMPC allá afuera, no es porque no tengan nada más que hacer que están acá, digamos. La comunidad científica también, una enorme, digamos, importancia. Entonces, es importante también tener en mente que hay muchos invitados acá, no todos tienen un asiento en la mesa y todos funcionan en distintos niveles. Entonces, como este es un taller para periodistas, lo que nosotros vemos en los diarios todos los días son el logo de la COP y distintas cosas de la COP y Greta en sus distintas versiones, digamos. Y lo que quiero hacer notar es que Greta está actuando fuertemente en el inicio, que es la definición del problema, ¿no? Es el inicio del ciclo de las políticas públicas. Ella lo que hizo fue en realidad un cambio del framing del problema. Con eso ha logrado movilizar actores que antes en realidad no se sentían interpelados y tiene muchos problemas el mensaje, que podríamos discutirlos después, pero claramente es un mensaje que ha permitido, como quien dice, recambiar un poco los términos de referencia de este tema. Y la COP25 está instalada ahí, está instalada en lo que es la formulación de la política en términos del diseño de la respuesta que le vamos a dar a este problema. Y por supuesto también Greta está influenciando fuertemente también allá. Ahora el punto es que, así como los Beatles, pareciera que todo lo que necesitamos es ciencia. Ese es el mensaje que nos viene a decir Greta, entre otras cosas. Dice, la ciencia está ahí, ¿por qué no están haciendo nada? La COP también tiene lo mismo detrás. La COP tiene el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, sí, bien, que está compuesto por científicos independientes de prácticamente todos los países del mundo, que no representan a sus países, sino que están representando a la ciencia. Y ellos hacen reportes todos los años. El profesor Cristian Vargas mencionó el último reporte que tiene que ver con los océanos. Ahí hay ciencia que está influyendo en las negociaciones. Greta habla de estar unidos detrás de la ciencia. Entonces parece que la ciencia es como lo que está manteniendo un poco
todo esto junto, digamos, el pegamento que podría unir estos mundos. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos en la realidad? Esta es una imagen del libro de Kate Raworth, que si no lo han visto les recomiendo que vean la TED Talk, que es realmente muy, muy interesante. Y lo que nosotros vemos es que hay grandes problemas prácticos. O sea, en términos de nosotros como país, como mundo, tenemos un gap entre lo que decimos y lo que hacemos, y tenemos un gap entre lo que queremos y lo que tenemos. ¿Y eso por qué sucede? Si aparentemente está la ciencia, está la conciencia, tenemos un montón de cosas. ¿Y por qué sucede? Porque la ciencia y la política es una ecuación que es muy compleja, que no es 2 más 2 es 4. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿no es todo así en la vida? Sí, efectivamente 2 más 2 rara vez da 4 en la vida real, en un montón de áreas. El punto es que Greta y el IPCC y todos los que estamos acá queremos que la ciencia nos dé la respuesta final. Queremos, en el fondo, la ciencia nos dice que necesitamos cambio, la ciencia nos dice por qué necesitamos el cambio, pero no nos dice cómo vamos a lograr esto. Y esto tiene que ver con por lo que dijo Julio. Las negociaciones fundamentalmente tienen que ver con cómo distribuimos la carga, cómo nos hacemos cargo de los costos, cómo minimizamos y mitigamos los costos y quién toma qué costos y por qué. Y ciencia y política es cualquier cosa menos un quirófano. Entonces, nosotros estamos convencidos que la ciencia nos va a dar la respuesta. Y tenemos un problema porque no escuchamos la ciencia. Es cierto, tenemos un problema porque no hay suficiente ciencia. El doctor Vargas, a mí me dan ganas de llorar cuando habla de que las 3, 4 boyas, si es que vi bien, ya creo que eran 4, no sé, 5, financiadas a duras penas con algunos centros milenios. Y digo, francamente, o sea, insólito eso. Pero nosotros tenemos problemas que van más allá de no tener los datos, es que cuando tenemos la información no sabemos bien qué hacer con ella. Primero, porque la intersección entre ciencia y política es tremendamente compleja, porque efectivamente la ciencia lo que hace es poner muchas distintas alternativas a disposición de los que tienen que tomar las decisiones, y los que toman las decisiones buscan reducir eso. Entonces tenemos incentivos, mundos, timings completamente distintos. El doctor Vargas hace un estupendo en la mañana explicación de efectivamente que nosotros a veces simplemente no tenemos suficiente ciencia en algunas áreas. Él dice, ¿cuánto va a aumentar el nivel del mar en un área específica? Dijo, es muy difícil saber. Y no es porque seamos malas personas, pero es muy difícil saber. ¿Significa eso que no tenemos que hacer nada? ¿Significa eso que tenemos que esperar que el científico nos diga efectivamente si va a subir 22.5 centímetros o 33 centímetros para hacer algo? No, evidentemente que no. Esas son decisiones políticas. Difícil entender la ciencia para los que no estamos entrenados en ciencia duras, difícil efectivamente identificar cuál es la ciencia, lo que se llama la sound science, o sea, la ciencia correcta. La ciencia para desmayo de los ciudadanos y de los que tienen que tomar las decisiones es difícil también de identificar las predicciones que hace, si están correctas o no. A veces las predicciones cambian porque cambian digamos, cómo nosotros calculamos varias cosas. También es complejo porque el activismo político se ha expandido. Hay algunos científicos que se han politizado crecientemente al sentir la necesidad de hacerse escuchar. La emergencia también ha hecho que personas como Greta y otros utilicen la ciencia para presionar. Y la ciencia, la verdad, es que pertenece a otro espacio. Y en términos prácticos, la verdad es que los medios de comunicación le asignan en general, con el espíritu de tratar de ser ecuánimes y equitativos, el mismo tiempo y el mismo número de páginas a la IPCC, con el reporte de un científico en alguna parte del mundo que tiene dudas razonables quizás sobre lo que es el fenómeno del cambio climático. Entonces hay también una asimetría enorme en términos de lo que la prensa reporta. Sin embargo, no hay que olvidarse que la ciencia, a pesar de que tiene muchos aspectos no conocidos, eso no invalida la conclusión de que la atmósfera se está calentando por los gases de efecto invernadero en el más simple y claro de sus mensajes. Ahora, ¿es la ciencia necesaria? Definitivamente sí, ninguna duda. Necesitamos más y mejor ciencia, indiscutible. ¿Pero es suficiente para, por ejemplo, las negociaciones de la COP25? No. No es suficiente, porque en verdad los reportes científicos por sí solos no han sido capaces de mover la aguja en el fondo de nuestras respuestas, porque la ciencia no puede sustituir a la política, entendida como la arena donde se realiza este proceso,
primero, de acceso a la información, de participación de todos los actores involucrados y de efectivamente esta asignación de la que habla Julio de la carga, que yo fraseo como los trade-offs. ¿Cómo y quién asume estos costos? Es muy importante hacerlo de manera democrática, transparente, accesible. Entonces, para concluir, yo creo que lo que necesitamos es más ciencia, pero también necesitamos más y mejor política. Y ahí hay una columna del Washington Post, que son el tipo de columnas de opinión que yo creo que ojalá empezáramos a ver más en nuestros medios nacionales, que dice que en realidad es tiempo de mirar a la ciencia política detrás del cambio climático. Eso, gracias.